La cursada de programación 2 tiene 2 parciales y 2 recuperatorios, como lo han tenido en programación 1. Pero hay un detalle adicional a la cursada de programación 1, que es que ustedes tienen un trabajo práctico, pero es un trabajo práctico que tiene más peso que el segundo parcial, ¿bien? Así que tengan mucho cuidado con eso, porque el trabajo práctico tiene mucho más peso que el segundo parcial. El segundo parcial es más cortito y el trabajo práctico es más extenso, ¿bien? Yo en el campus, no sé si ya están todos logueados en el campus, pero yo he publicado ya inclusive las fechas de finales, perdón, las fechas de parciales, ya vengo de tomar tantos finales que ya se mezclan. Entonces, a ver, te les voy a compartir el campus. Bien, vamos a hacer un breve repaso, porque lo que supuestamente deberían saber es de estructuras, funciones, arreglos de dos dimensiones, que es un arreglo de estructura, por ejemplo, una estructura compuesta, un arreglo de estructuras, ¿sí? Bueno, esas cosas uno ya las tendría que tener asimiladas, pero vamos a hacer un breve repaso acerca de eso, no le vamos a dedicar mucho tiempo, y luego vamos a comenzar con lo que es algo más pesado, que es punteros y memoria dinámica, que es lo que van a manejar ustedes en esta cursada, en toda la cursada, ¿sí? Van a trabajar con memoria dinámica, y es algo que tienen que tener bien afianzado, porque después si no se van a hacer un lío con lo que es el tema punteros, sí, que lo vieron brevemente de programación 1, pero se van a hacer un lío bárbaro si no lo llegan a mirar bien, ¿sí? O lo van a hacer muy por memoria y después cuando llegue el momento les va a costar muchísimo. Así que quiero dedicarle un breve repaso a esto y ya comenzar con lo nuevo. Se ve, ¿no? El Betsy. Mati. Ahí me contestó. Gracias, Joana. Bien. Vamos a empezar. Vamos a hacer un breve repaso de funciones. ¿Qué era una función? Una función era lo que nosotros llamamos módulos. ¿Se acuerdan cuando les pedían modularizar? Bueno, la función es un módulo. ¿Y qué contiene un módulo? Y contiene una porción de código que actúa de manera independiente, ¿sí? Eso es un módulo, sería como una cajita que actúa de manera independiente aparte del resto de nuestro programa. ¿Y cómo sirven? ¿Y cómo se declaran? ¿Qué son sus características? Y poseen nombre, poseen un tipo de retorno, es decir, una devolución hacia el otro sistema, ¿sí? Parámetros actuales y parámetros formales, un cuerpo, es decir, el código, y una invocación, es decir, cuando llamamos a la función. Y existen los parámetros por valor o por referencia. Bien. Parámetros formales éramos que nosotros escribíamos cuando nosotros hacíamos la función, es decir, escribíamos el código y poníamos int dato y int otro dato, y lo llamábamos con cualquier nombre, o le poníamos el nombre que quisiéramos, porque eran parámetros formales. Es decir, hasta que no la llamábamos, no se convertían en parámetros actuales. Una vez que llamábamos a la función, esos parámetros que enviábamos eran los reales, es decir, los actuales. Luego, teníamos la invocación, la llamada, y le podíamos enviar parámetros por valor o por referencia. ¿Y qué eran los parámetros por valor? Es decir, cuando nosotros no enviábamos direcciones de memoria de las variables. Si nosotros enviábamos un ampersand, significa que estábamos enviando la dirección de algo. Entonces era algo por referencia. Si no, era el valor directamente que le enviábamos. Esa era una diferencia importante al trabajar, si recuerdan, con las pilas, ¿sí? Si nosotros enviábamos una pila por valor, si desapilábamos la pila completamente no nos importaba porque la nuestra todavía sigue existiendo. Pero si la enviábamos por referencia, se modificaban sus valores internos, ¿sí? Bien. ¿Y para qué se utiliza una función? Y son utilizadas para descomponer grandes problemas en tareas simples y para implementar operaciones que son comúnmente utilizadas durante un programa y de esta manera reducir la cantidad de código. Es decir, nosotros modularizamos para que sea más comprensible, ¿sí? Porque queremos que nuestro código se comprenda mejor, lo podamos organizar mejor.
Y a la vez, también a veces es más útil poder modularizar que poder escribir todo en una sola función. ¿Sí? Nos conviene, necesitamos que sea así. Hay veces que no hay forma de que podamos hacer todo en una misma función y necesitamos que la tengamos que separar. Y después, porque el día de mañana, si no tenemos todos modularizado y necesitamos que nuestro programa tenga que cambiar algunos pequeños detalles, si nosotros tenemos todo en una sola función, es decir, todo en el main, nos va a ser muy difícil cambiar cada línea de código. ¿Sí? Así que es muy importante el uso de funciones. Acá hay un pequeño ejemplo, tipo de retorno, nombre de la función, parámetro formal. Cuerpo, que sería acá todo el código que queramos escribir. Todo el código que esté escrito acá va a ser local a la función, ¿sí? Es local a ella. Y después el retorno. Por ejemplo, acá retorna n por n. Viene una variable n de tipo double, es decir, de tipo float, y hace n por n. ¿Bien? Ya lo dije. Bueno, estas son pequeñas definiciones acerca de cómo tenemos que hacer nuestro código. ¿Sí? La cohesión en una función es la medida del grado de identificación de un módulo con una función concreta. Es decir, que cumpla solo un objetivo. ¿Bien? Y que se identifique a través de él. Eso es la cohesión. ¿Y qué es una cohesión aceptable? Y tiene 4 variaciones. ¿Sí? Funcional, una única acción, lo que acabo de mencionar, secuencial. Las acciones se realizan en un orden en particular sobre unos datos. ¿Sí? La comunicación contiene un conjunto de operaciones que se realizan sobre los mismos datos. Y la cohesión temporal, que las operaciones se incluyen en un módulo porque han de realizarse al mismo tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, la inicialización. Yo no puedo hacer algo y luego inicializar una variable. ¿Bien? Por eso necesita una cohesión temporal. A ver, el chico que se sale y entra. Rodrigo, a ver. Bueno, no voy a escribirle. Rodrigo, ¿tenés problema de conexión? No sé si me escuchabas. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Está la cohesión procedural, la cohesión lógica y la cohesión coincidental, que son cohesiones inaceptables. ¿Sí? Que tiene, por ejemplo, un módulo, distintas operaciones en un orden, sí, están ordenadas, pero no tienen nada que ver una de otra, o sea que no, en realidad hay algo ahí que no está funcionando. Si no están relacionadas es porque hay algo que estamos haciendo de más en esa función, que tendrá que estar en otro lado. Después está la lógica. Un módulo contiene operaciones cuya ejecución depende de un parámetro. Y el flujo de control o lógica de la rutina es lo único que une las operaciones que la forman. ¿Bien? O sea, hay una dependencia que no queremos que sea aceptable en este rango de cohesión. Y la cohesión coincidental, cuando las operaciones de una rutina no guardan ninguna relación observable entre ellas. Bueno, es más o menos parecida a la cohesión procedural. Ah, se me va a acabar el tiempo, me he olvidado que yo nunca apagué Zoom. Así que a los 10 minutos volvemos a entrar. ¿Sí? Bueno, después tenemos el acoplamiento. ¿Y qué se trata el acoplamiento? Y la medida de interacción de los módulos que constituyen un programa, es decir, la interacción entre distintas funciones. ¿Bien? Eso es el acoplamiento. Bueno, esto se los voy a dejar para que lo lean ustedes porque los voy a aburrir un poquito, pero hay 4 tipos de acoplamiento. ¿Sí? Entonces después lo leen tranquilos, no quiero aburrir con este tema que es muy engorroso. Bueno, diagrama de estructuras. En esta cursada se explica diagrama de estructuras, pero generalmente nadie hace un diagrama de estructuras. Yo no hice jamás un diagrama de estructuras. Yo creo que nadie, ninguna de las profes hicimos un diagrama de estructuras bien detallado. Van a ver ahora, les voy a mostrar un diseño y es bastante engorroso. Pero bueno, lo tienen que conocer.
¿Y qué es un diagrama de estructuras? Y el diseño estructurado se ocupa de la identificación, selección, organización de los módulos y sus relaciones, ¿sí? Un enfoque disciplinado de la transformación de qué es necesario para el desarrollo del sistema o cómo debería ser hecha la implementación. Es decir, el diagrama de estructura lo que hace es englobar cómo va a ser nuestro programa y las interacciones entre distintos módulos, ¿sí? Y bueno, y hay que tener ciertos aspectos básicos en cuenta a la hora de hacer un diagrama de estructuras. Esto les va a servir quizás para el trabajo práctico. No digo que lo sigan a pie de la letra, ¿sí? Porque realmente no vamos a hacer un diagrama de estructuras como debe ser, sino que a la hora de empezar el trabajo práctico tienen una guía de cómo deberían realizar el sistema, porque lo van a hacer en grupo. Así que y esto en la virtualidad siempre se pierde algo. Así que uno cuando tiene los pasos de cómo tiene que realizar el sistema es más fácil, ¿sí? Bien. ¿Para qué sirven estos diagramas de estructuras? Y para el modelamiento top-down de la estructura de control de un programa descrito a través de un árbol de invocación de módulos. Bien, es algo tan horrible como esto. Bien. Estas son... sí, sí, yo inclusive cuando lo vi por primera vez yo dije, ¿qué es esto? Pero bueno, esto se llama cupla, ¿sí? Una cupla de datos y eso es una cupla de control. Bien. Esto es un dato en realidad, registro de empleado, y esto es una cupla de control, por ejemplo, al final de un archivo. Son como distintos intercambios de datos que están ocurriendo acá. ¿Sí? Dato que va, dato que vuelve, dato que va, dato que vuelve. Esas son cuplas. Y la cupla de control que está en negro, claramente marca algo que va, por ejemplo, el fin de archivo, ya leí otro registro de empleado, y va a ocurrir ahora otra cosa. Ya les mencioné, esto ustedes no es necesario que lo tengan que saber, no lo van a realizar, esta cosa no es obligatoria, es algo adicional. Sí, por ahí les pido un diagrama de flujo, que eso es una pavada al lado de esto, no tienen que hacer ningún tipo de cosa extraordinaria. Bien, módulos. Y acá voy a hacer algo, un hincapié muy importante, porque me ha pasado que ahora, hace poco, vendieron mucho final y no sabían separar el programa en módulos. El módulo es una función, sí, pero aparte es un conjunto de funciones o de datos separados en otro archivo. Eso es un módulo también. ¿Sí? Acá dice, un módulo es un conjunto de instrucciones que ejecutan alguna actividad. Desde un punto de vista práctico, un módulo es una colección de instrucciones de un programa con 4 características básicas: entradas y salidas, funcionalidad, lógica interna y estado interno. Ustedes van a tener que en esta cursada separar su programa en módulos. Sus módulos van a tener un determinado objetivo y van a basarse en algo especial, ¿sí? En alguna cosa, por ejemplo, una persona, las características de una persona, ¿sí? Y los comportamientos de una persona, que serían las funciones. Y eso va a ser un módulo. ¿Ya? Un módulo lo van a separar en un archivo .h y un archivo .c. ¿Se acuerdan de la pila? Bueno, la pila que venía, un .h y un .c. Bueno, la pila es un módulo. Esa pila que ustedes utilizaban es un módulo. Es decir, son distintas instrucciones acerca de un determinado dato, que era la pila, que ustedes no tenían por qué saber cómo se consistía ni nada, directamente llamaban a las funciones y otra cosa. Bueno, eso es un módulo. ¿Bien? Ahora, ¿qué era la pila? Lo van a ver más adelante. ¿Cómo se llama ese tipo de datos? Lo van a ver más adelante. Pero ahora, así como estaba formada en un módulo, que yo la podía transportar a cualquier lado y a mí no me importaba. ¿Sí? Yo la podía usar en cualquier lado. En cualquier lado de mi programa, podía usar en un ejercicio A, otro ejercicio. Yo podía transportar ese código. Ustedes en este cuatrimestre van a aprender esa capacidad de que ustedes puedan modularizar los diferentes datos, los diferentes tipos de datos que ustedes vayan creando con sus comportamientos, y los puedan trasladar, se los pueden enviar a un compañero, a quien sea, y los va a poder utilizar, ¿sí? Sin que necesariamente tengan que tener ni el main ni nada de lo de ustedes. Solamente ese .h y ese .c les va a servir para manejar el tipo de datos que ustedes crearon. ¿Bien? Bueno, acá hay una relación entre los módulos. Esto es algo más bien de diagramas de estructura, como seguimos, ¿sí?
Comunicación entre módulos, a ver cuando llegamos a las cuplas de datos, ¿sí? Que ustedes van a tener comunicaciones entre módulos. Acá estaba hablando generalmente entre, más básicamente de funciones, ¿sí? Pero ustedes van a tener comunicaciones entre esos módulos a través de sus funciones. ¿Sí? A través de sus funciones. Ustedes jamás van a tocar los datos de un módulo directamente, van a comunicarse a través de funciones. ¿Sí? Bien. Y acá existe la cupla de datos y la cupla modificada, que si mal no recuerdo era cuando tenía argumentos. Sí, acá, un argumento enviado a un módulo que era modificación. Bien. Esto si quieren lo pueden leer más adelante, si están curiosos en la parte de más estructuras, no es algo que les voy a pedir, realmente no necesito que nada de más estructuras. Pero bueno. Bien, vamos a ir a algo más importante. Ah, bien. Sí, chicos, salgo porque se corta Zoom. Yo creo que ya lo han experimentado. Y volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Voy a finalizar la reunión porque se va a cortar. Yo ya voy. No, ya, Joaquín, ya. Sobre arreglos de números positivos, arreglo de caracteres. Tienen que hacer una función que tenga como parámetro un arreglo de números ceros. Bien. Y ahora sí se me termina de abrir el código, les voy a mostrar, vamos a hacer el 1 aunque sea, para que tengamos un mini repaso práctico acerca de ello. Luego, en la otra guía, lo que van a tener que repasar es de estructuras, ¿sí? Y arreglos de estructuras. Esa es la guía 2. Y luego, que les voy a pedir que, por favor, el que se quiera adelantar, que no lo haga, porque en la guía 2 hay una parte donde les pide hacer otra vez la estructura de la pila y las funciones de pila. No lo hagan porque hay algo que quiero que sepan antes de realizar ese ejercicio. No sé por qué está tan temprano, deberíamos haberlo puesto más tarde. Pero hay algo que me gustaría que sepan antes de tener que realizar esos ejercicios de justamente de qué se trata de lo que están haciendo. Bien. Vamos a hacer el ejercicio 1. A ver si alguien recuerda algo. Voy a aportar también. Si se me abre con el blog, sí, es genial. Porque tengo abierto esto. Y tengo abierto esto. Bien. Bueno. A ver. ¿Cómo hacíamos para generar un arreglo con sus celdas inicializadas en -1? Olvídense de la función. ¿Cómo hacíamos para que un arreglo tenga sus celdas inicializadas en -1? ¿A alguien se le ocurre un arreglo de enteros? ¿Cómo hacíamos? Con los ciclos for, bien, sí, puede ser, pero hay algo más sencillo aún. Por ejemplo, en vez de -1, a ver, si yo las quería inicializar en 0, no hace falta un ciclo. Perfecto. Muy bien. Muy bien, sí. Son bien afilados. Y esta función, asignar 0 y el resto se inicia. Exacto. Bien. Es muy importante eso, que ustedes tengan esa inicialización, ya que casi siempre les va a pasar que van a tener que inicializar algunos valores en 0 porque son valores incrementales, o son valores que van sumándose, o etcétera. Entonces necesitan la inicialización del arreglo. Y uno dice, vale, vamos a hacer un for. Y lo que pasa es que para hacer una iniciación de ese tipo, de un for de 0, no es necesario, pero sí, quizás de un
un número que no sea 0. ¿Sí? Bien. Hacer una función que sume el contenido del arreglo y lo retorne. Bueno, ¿se me abre el corredor, chicos? Acá estaba ahí. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y vamos a llamarlo clase. Se va a crear en vuelta. ¿Dónde estamos? Hotel. Bien. Entonces, vamos a crear nuestro arreglo de empleos. Int arreglo. Y yo podía inicializarlo en 0, como así decían ustedes, de esta manera. ¿O qué me falta acá? Pueden hablar por micrófono, es necesario que escriban solamente. ¿Puedo inicializar un arreglo así? Bien. La dimensión del arreglo. ¿Y qué pasa si yo le pongo un 0 directamente? O sea, ¿esto es válido? Claro, tiene dimensión 1. Un único valor. Sí, esto es válido, pero tiene un único valor. Sería nada más que me permite hasta ahí, el 0. ¿Sí? O sea, me permite un solo valor. Si yo le pongo ahora 0, 7, 8, 9, ahora me permite 4 valores. ¿Sí? Que ya están inicializados, pero me permite solo 4 valores. Ahora, si yo le doy un tamaño acá, aparte de darle valores, por ejemplo, le pongo 20, ¿qué va a pasar? Tengo los primeros 4 valores inicializados y el resto, ¿qué va a haber? Bien. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a trabajar sobre este arreglo y vamos a ir a la guía, a ver si me deja ponerlo de costado. Si no me explota la máquina, porque a veces veo como que explota. Ahí estamos. No podemos poner de costado. No me lo puse. Ahí está. Bien. Sí. Claro. Claro. Se me está haciendo cualquier cosa. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque en cualquier momento voy a perder la paciencia. ¿Qué decíamos? Una función que inicialice la celda. Eso ya lo hicimos, pero queríamos inicializarlas en -1. Entonces me dijeron ustedes que para inicializar el -1, vamos a hacer el punto A. Para inicializar el -1, lo que tengo que hacer, y yo voy a crear una función void. ¿Por qué? Porque no voy a devolver un arreglo, porque ya sabemos que cuando recibimos un arreglo por parámetro y modificamos sus valores, lo hacemos directamente sobre el arreglo original, ¿sí? Las direcciones de memoria originales. Entonces voy a inicializar mi arreglo y no voy a devolver nada. Y acá yo generalmente podemos decir, bueno, poner los válidos. Pero si yo tengo un arreglo de tamaño fijo y lo quiero inicializar enteramente, me conviene decir, bueno, vamos a declarar una constante, ¿sí? Entonces no necesito pasar nada por parámetros, yo voy a inicializar todos sus valores. Si trabajo con todos sus valores, después si quiero trabajar con n valores, porque el usuario quiere trabajar con n valores, bueno, esos serán los válidos, pero en realidad mi tamaño es de 20. Y si inicializo un arreglo, inicializo siempre su totalidad, jamás vamos a inicializar parcialmente un arreglo. ¿Sí? Cuando les pidan inicializar un arreglo, lo inicializan en su totalidad, es decir, la cantidad de valores que puede almacenar. ¿Sí?
Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Un ciclo for int i igual 0, y menor a la max, ¿sí? Recuerden que como es una constante no es necesario pasarla por parámetros, una constante existe en todo el ámbito del programa. Y más. ¿Bien? Y acá ¿qué hacemos? Arreglo de i igual a... ¿sí? Y ahí inicializamos, hacemos el punto 1. Se ve horriblemente, no puedo correr. Ah, ahí está, puedo correr hacia la derecha, pero se me puede. Ay, qué terrible. Menos mal que grabás vos, Matías, porque si no sabes qué, morí. Bien, vamos a tener que abrirlo así. Hacer una función que permita al usuario ingresar los valores. ¿Y por qué me hace eso? Ingresar los valores no se conoce la cantidad de antemano. Bien. El punto B. ¿Eso qué significa? Una carga de los datos del arreglo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos una carga de los datos del arreglo? Perdón. Si yo quiero ingresar valores con el usuario, no necesariamente tiene que ser void, porque el usuario puede ingresar la cantidad de datos que quiera él. Entonces, ahí viene que va a trabajar con un values, ¿sí? Ingreso, y arreglo, acá ya no hacemos nada, y puedo elegir una variable que se llame i, ¿sí? Inicializada en 0, y acá empezamos con el algoritmo de ingreso, que ya se han cansado de escribir. Yo escribo algo muy simple, ¿sí? Char continuar igual a S, algo bien, como diría en el lenguaje cavernícola. Yo en realidad no le doy mucho hincapié a este algoritmo. Y acá le decimos ingreso en valor entero. Ingreso en valor entero. Vamos a hacer un reflush. Arreglo. Y después voy a continuar. SN. Le dejamos y hacemos un scanf de y otra cosa. ¿Bien? Y esto es un algoritmo de carga. ¿Y qué nos falta? Incrementar el i. ¿Quién va a ser nuestro i? En realidad el i es nuestros válidos, ¿sí? Es nuestro contador, que serían los válidos de ese recto. Y retornamos. ¿Bien? Y esto es un algoritmo de carga. Ustedes siempre dicen, pero yo quiero hacer un algoritmo de carga así, así, así. Háganlo como quieran el algoritmo de carga. Yo generalmente no... Nosotros no damos mucha impuntuación sobre estos algoritmos. Y los algoritmos de carga son adicionales, no se deben hacer porque si quieren que el usuario ingrese valores, si lo está pidiendo el inciso. Pero si lo hacen así, o lo hacen de otra manera, lo quieren hacer bien mejorado, eso ya es a criterio de ustedes. Pero en realidad no pedimos que se maten haciendo un algoritmo de carga, ¿sí? De un usuario. Porque hay otras cosas en esta materia que son mucho más importantes que asimilar un algoritmo de carga mejorado. Pero acá cumplimos con el punto que el usuario debía ingresar sus valores. Bien. Hacer una función que sume el contenido del arreglo y lo retorne. Hacer una función que cuente la cantidad de valores. Y acá, luego, teníamos que hacer una función que reciba como parámetro el arreglo y después calcule el valor promedio llamando a las funciones C y D. ¿Sí? Tenemos que calcular un promedio con sus módulos separados, es decir, este módulo se encarga de sumar, este módulo se encarga de contar y este módulo se encarga de llamar a los otros dos módulos y de realizar una operación que calcula el promedio. ¿Bien? Estamos modularizando. Yo veía siempre que se confundían en el tema del promedio, no sé por qué. Un promedio es un promedio y un porcentaje es un porcentaje. Un promedio es la suma sobre una cantidad y un porcentaje es una suma sobre una cantidad por 100. ¿Sí? Perdón, una cantidad sobre una cantidad total por 100. Perdón, ahí ya me confundí, ya está.
Ahí soy yo el problema. Pero vamos a empezar a revisar la suma. Entonces yo tenía un arreglo y en este caso, si lo cargo el usuario, supongamos que tenemos los válidos. Ya no trabajamos más con el tamaño entero como lo hacíamos acá. Y acá, ¿qué detallito había que agregar? Supongamos que el usuario es muy ansioso y ingresa muchos valores. Es que no pase la dimensión, exacto. Esto es muy importante. Y menor a tan más, ¿sí? Porque si pasa la dimensión, nos va a dejar, ¿eh? Nos va a dejar, el programa va a seguir andándolo más bien. El problema es que cuando yo quiera ver esos datos, no los voy a poder ver, porque esas memorias que estoy accediendo de más, realmente el programa no se las asignó a ese arreglo, se las asignó a otra cosa, entonces no me va a dejar acceder desde este arreglo. ¿Sí? Te va a decir, no, ¿qué estás haciendo? Y ahí es cuando se rompe todo. ¿Bien? Entonces, ahora que ya sabemos cómo hacer un algoritmo de carga, que ya sabemos cómo inicializar y recorrer, vamos a sumar, que es lo más sencillo. Declaramos una variable suma, que es un acumulador, la inicializamos siempre 0, tanto los acumuladores como los contadores siempre están inicializados en 0, y vamos a hacer el recorrido de la suma. Nosotros vamos a saber que vamos a sumar todos los elementos, por lo tanto, hacemos un for i igual 0, i menor a válidos, y más. Y ahora ponemos suma es igual a suma, ¿sí? Más arreglo de i. ¿Bien? Vean que yo no puse la llave de apertura y cierre. Eso es algo puramente estético de mi lado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hice? Porque hay solo una sentencia de código. Así que cuando generalmente hay una sola sentencia de código no se pone la llave de apertura y cierre. Eso lo digo nada más para lo que son los ciclos, for, los condicionales, pero no lo hagan para las funciones porque no les va a servir. ¿Sí? Las funciones sí o sí tienen que tener una llave de apertura y cierre. ¿Bien? El resto sí pueden obviarlo. Ahora que sumé, ¿qué me falta? Retornar esa suma. Listo, ya está, sumé todos los elementos de la regla, los válidos. ¿Sí? Ahora vamos a contar. Cuenta. Llega el arreglo, llegan los válidos. Int, podemos hacer un contador. Int j igual 0. ¿Nos servirá el contador? Y bueno, ahora veremos. O ya tengo una cuenta yo. ¿Cuál es la cuenta? ¿Puedo obviar esta función o puedo agarrar y contar ahora los datos del arreglo, recorrerlo y almacenarlo en J? Los válidos, claro. Yo estoy haciendo una función de cuenta, pero en realidad yo qué voy a hacer acá. Voy a hacer un for y vean qué irrelevante es esto. No válidos y más, y acá qué voy a hacer. Y mientras yo esté recorriendo el arreglo, lo que tengo que hacer es aumentar J. Y después retorno J. ¿Sí? Es irrelevante, porque ya son los válidos. ¿Para qué voy a hacer algo que me va a devolver el mismo valor? Porque estoy avanzando sobre válidos. Así que cuenta, ahora si nos ponemos a dar por alvidos, no es necesario. Entonces vamos directo a calcular el promedio. Un promedio siempre es un tipo float. ¿Por qué es un tipo float? Y porque nosotros cuando hacemos unas sumas y dividimos por algo, no necesariamente siempre nos va a dar un valor entero, es algo que necesariamente nos pida el inciso que debe devolver un valor redondeado. ¿Sí? Cuando redondea, es decir, hago una división y redondea hacia abajo. Por ejemplo, si me dio 3,6, va a redondear hacia 3. Si me dio 3,2, va a redondear hacia 3. ¿Sí? Pero los promedios, siempre, si no salvo que les pidan específicamente, tienen que ser de tipo float. ¿Sí? Recibimos el arreglo y recibimos los válidos. Vamos a llamar, vamos por otra variable. Miren que me acabo de dar cuenta que le di el mismo nombre. Ojo acá, le di el mismo nombre que la función. Eso es falta de imaginación. No hay otra, no hay otra definición para esos errores. Bueno, llamamos a suma y le enviamos válidos. Ahí tenemos la variable. Cuenta es válidos, ¿sí?
Y ahora vamos a declarar una variable prom, que ¿qué va a hacer? Y vaya a usar suma, lo va a dividir por varios. ¿Bien? ¿Y qué vamos a retornar? Y vamos a retornar prom. Pero ¿qué pasa con esta cuenta? Son dos enteros, es decir, esto es la suma de valores enteros y esto es una cuenta, un entero que se va incrementando de uno en uno. Entonces, esta división en realidad me va a dar un valor entero. ¿Cómo hago para que esta división no me retorne un entero? Es decir, si yo hago una operación aritmética en programación con dos enteros, el resultado siempre va a ser entero. Para que el resultado no sea entero y me dé un valor real, lo que tengo que hacer es un casting sobre alguno de los dos valores. Si hago un casting sobre sum, como lo estoy haciendo ahora, ya está, es suficiente. Porque una variable le haga un casting de tipo float, el resultado va a ser de tipo float, es decir, con coma. ¿Bien? Es un detalle para que tengan en cuenta. A ver, ¿alguien escribió? El casting es como cuando vos le decís que una variable se comporte como otro tipo de dato. Por ejemplo, sum es una variable de tipo entero, pero yo le estoy diciendo que se comporte como de tipo float. Claro, le estoy cambiando el tipo de dato. ¿Bien? ¿No vieron casting? Qué raro que no hayan visto casting. Pero es eso, ¿sí? Yo le estoy diciendo a esta variable, a sum, que en vez de comportarse como de tipo entero, se comporte de tipo float. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de los tamaños? O sea, un entero tiene 4 bytes y así sucesivamente. Bueno, por el tamaño, ¿sí? Le estoy diciendo, mira, sum me va a devolver algo que puede ser de un tamaño superior. Entonces, cuando hago esa división, que esos numeritos que quedan afuera del tamaño de lo que sería un entero, me los haga pensar que, por ejemplo, vamos a hacerlo bien sencillo. Si yo tengo 4 espacios para un entero, supongamos que para un float tengo 5, ¿sí? Supongamos así. Cuando yo haga la división entre enteros, me va a dar un resultado en coma, pero como yo el espacio es de 4, ¿sí? Lo va a redondear para que me entre aquí. Si yo le digo, bueno, ahora sum se comporta como de tipo float, es decir, como de un tamaño superior, el resultado no lo va a acotar a este tamaño, lo va a guardar en un tamaño de este tipo. Entonces vamos a tener esos valores decimales que nos faltaban. ¿Bien? Esa es la idea del casteo. ¿Me siguieron con eso? Bueno, lo mismo pasa si yo hago un casteo al revés. Si yo hago que un entero se comporte como un char, lo que estoy haciendo es acotar. Por ejemplo, 4, un 4 es un entero y el char es uno solo. Lo que hago es acotar los valores de este entero a que se representen mediante un char. ¿Sí? Sin casting redondearía el valor, exacto. Perderías esos valores de más que están en esa cuenta, en ese resultado, en esa operación. ¿Sí? Esos valores no se almacenan en el entero. ¿Y qué hace? Redondear hacia abajo, es lo más lógico. ¿Bien? Lo más lógico es redondear hacia abajo. Bien, una vez que yo hice este casting, yo ya sé que mi promedio va a estar representado en float. Si justo es un promedio redondo, ¿qué nos va a dar? 0,00, 3,00, 4,00, no importa, pero me da con la coma, y si no es un resultado redondo, me va a dar 0,25, 0,50, yo ya sé que va a pasar eso. Y retorno promedio. Entonces acá, ¿qué hago? Vamos a ver. Vamos a hacer un ingreso de los datos, el envío, mi arreglo, y me va a retornar los válidos, que lo voy a tomar con esta variable válidos, ¿sí? Le estoy enviando el parámetro actual, que es el arreglo. ¿Por qué actual? Porque es el real, ¿sí? No es un parámetro que todavía no sé quién es. Acá no sé quién es cuando yo creo la función. Yo sé que voy a recibir un arreglo, nada más, por eso se le dice formal. Formal, actual. Invocación es llamar a ingreso con el nombre, ¿sí? ¿Y esto qué es? Esta es una variable que está tomando el retorno de la función, el retorno de ingreso, que es un entero. ¿Que quién es? Y los válidos. ¿Bien? Ahora, vamos a calcular el promedio. Float prom es igual a promedio,
le enviamos ¿quién? Nuestro arreglo y ahora nuestra variable válidos que se inicializó con los datos que cargó el usuario. Y una vez que tenemos el promedio, vamos a poder imprimirlo. ¿Cómo imprimíamos algo de punto float? Con F. Y si yo quería redondear los números a los 2 decimales más significativos, bueno, lo decíamos así, punto 2F. Coma. Bien, alguien lo escribió, seguramente. Muy bien, Emanuel. Justo al revés, sí. Está bien, no, pero está perfecto, chicos, que se recuerden eso, ¿no? Que son detalles, ¿sí? Y ahí imprimía nuestro regla, ¿sí? Si quieren lo ejecuto, igual no, yo creo que no vale la pena que lo tengan que ejecutar. Pero esto es algo sencillo que ya lo aprendieron en programación 1 y era lo de mitad del cursada, digamos, ¿sí? Lo importante es siempre, fíjense que acá yo inicialicé el arreglo con estos datos, pero después, bueno, claramente los pisé cuando le pedí al usuario que ingrese porque ingresa desde cero. Así que chao, estos valores que yo había ingresado se pisaron, ¿sí? Inclusive podía llamar a inicializar estas que tenemos acá, que también no tiene ningún sentido porque después las piso cargando con el usuario. Si no fuera así, o si no quisiera elegir válidos, o sea, directamente no usa una variable válidos, ¿qué va a pasar? Y va a mostrar hasta lo que ingresó el usuario y después todos menos 1, ¿sí? Esa es la magia de una inicialización, nunca va a mostrar basura. Y después, bueno, calculo su promedio y lo muestro por consola, ¿sí? Y esto es el ejercicio 1. Modularizamos. Fíjense que hacer una función que cuente la cantidad de valores ingresados no tenía mucho sentido, ¿sí? Porque ya teníamos un válidos, así que no tenía sentido que nosotros hagamos ese juego de una función irrelevante, porque la verdad que es así, chicos, no hagan funciones irrelevantes. Es muy importante que ustedes sean, no les voy a enseñar eficiencia, porque la eficiencia es algo que se aprende muy largo plazo, pero no hagan funciones que ya saben que lo tienen en algún lado la respuesta. Es decir, a mí, yo no soy muy fanática de la supermodularización, como por ejemplo lo hacen acá, pero no hagan funciones de más. Por ejemplo, no hagan una función que directamente hace un return. ¿Sí? O si es una función que hace una sentencia de código, no la hagan, háganla en la otra función, ¿sí? Porque no tiene sentido que modularicen tanto. Eso ya tiene un grado de ineficiencia más que de buena lectura, ¿sí? Bien. Bueno, el main lo tenemos acá creado, nuestro main principal correspondiente, y este es el punto 1. Bueno, el punto 2 se pone un poquito más engorroso, porque acá tenemos que hacer una función que cargue, y acá una función que invierta. Una función que invierta. Me gustaría que el jueves, tenemos clase, o más tarde, si quieren por Slack, alguien haga esa función y la comparta. Estaría bueno. Así todos la vemos, porque es algo que ya ustedes deberían saber invertir un arreglo, o por lo menos imaginarse cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, esta función, mostrar el contenido de un arreglo, y bueno, el menú correspondiente. Nada más estamos hablando de caracteres, fíjense que es lo mismo, nada más que es de caracteres, no hay mucha diferencia, ¿sí? No, los caracteres es igual, trabajan igual que un entero. Pero ¿qué pasa? A los caracteres después les podíamos añadir que la funcionalidad de trabajar como si fuera un string, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos funciones especiales creadas, son creadas esas funciones, no son que existen en C, eso, son una librería especial que trabaja todo el arreglo de caracteres como si fuera una palabra o una frase, ¿sí? Esa era la característica de los arreglos de caracteres, que podíamos trabajarlo como si fuera un string, es decir, una palabra o una frase. Pero después, si yo trabajaba dato por dato, es decir, celda por celda, era lo mismo que trabajar como un arreglo de enteros. Si no lo hacía, era trabajar como un arreglo de enteros. ¿Bien? Después teníamos una función que recibía como parámetro un arreglo de números enteros y retoma el valor decimal. Bueno, ¿qué es esto? Un arreglo de números enteros y retornar el valor decimal. Y esto también se los voy a dejar a ustedes, pues se los iba a hacer, pero no tiene sentido que se los haga ahora. Cualquier cosa el jueves lo vamos a ver todo esto.
Pero teníamos un arreglo de números enteros, y ustedes tienen que hacer es multiplicar por un valor para ir sumándoselo y que se convierta todo en un número. ¿Sí? Ustedes tienen un número celda por celda, un número de un dígito, celda por celda, y lo que tienen que hacer es multiplicarlo por algo para ir sumándolo para que se convierta en un número solo decimal, ¿sí? Almacenándolo en un número entero. Ese es más divertido que todo lo que hicimos hasta ahora. Retome la posición del valor máximo. Vamos a hacer esto. ¿Cómo hago para retornar el máximo de este arreglo? Yo voy a buscar el máximo de este arreglo. Yo ya sé que lo voy a recorrer por completo, porque yo para buscar un máximo tengo que saber completamente qué datos hay, ¿sí? Porque puede estar justo el valor más alto a lo último. Sé que lo voy a almacenar en una variable que se llame máximo. Ahora, ¿qué valor le doy a máximo al principio para después ir comparando? Porque ahora máximo tiene basura. Asignás el primer dato como máximo y vas comparando. Perfecto, Emanuel, exactamente eso. ¿Sí? Ahora, primero, lo que me debo asegurar, y es que yo no sé, es si el arreglo tiene datos. Por ahí los válidos son ceros. ¿Sí? Entonces pregunto, si válidos es mayor a 0, entonces ya sabemos que tiene un valor. Y realizamos todo. Eso es un pequeño detalle que después cuando vean una unidad que se llama recursión, van a decir, si me olvido de esto me muero. ¿Sí? En este caso yo digo, bueno, si tiene datos, hagamos todo lo que sea pertinente. Arreglo de 0, perdón, lo hice al revés. Max es igual a arreglo de 0. ¿Sí? Primer dato almacenado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la comparación. Lo podemos hacer a través de un while o a través de un for. Es como a nosotros se nos plazca hacer. Como yo sé que voy a recorrer todo el arreglo completo, bueno, quiero usar un for. Y igual 0, y menor a válidos, y más. ¿Bien? ¿Y qué hago adentro? Y ahora yo pregunto, si mi máximo, a ver, me fío, deberías declarar también una variable de posición mayor, pero el profe te pide retornar la posición. Pero pide retornar el máximo, que sí me pedía retornar el máximo. Sí, tenés razón, muy bien. Muy bien. Pues Max. Muy bien, Joaquín. No lo ves. Pues Max, entonces en este caso 0. ¿Sí? Ahora sí. Si máximo es menor a la celda donde estoy yo parada, entonces ahora esto cambia. Ahora Max va a ser la celda donde estoy yo parada y la posición de ese máximo que va a ser I. ¿Bien? Y seguimos incrementando. Ay, no, esto era para el bueno. ¿Sí? En el forno necesito. Ya lo dije, incrementa solo. ¿Bien? Y esto va a ocurrir solo hasta que llegue a válidos. ¿Y después qué vamos a hacer? Y una vez que terminamos, vamos a retornar la posición del max. ¿Qué pasa si realmente no había datos en mi arreglo? Bueno, posición máxima necesariamente la tengo que inicializar en un valor, porque es la que voy a retornar. Y si yo retorno -1, ya sabemos que la posición no es válida. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que el -1 no existe en una posición de un arreglo, se sabe que no lo encontró. ¿Bien? Que no encontró un dato en el arreglo en este caso. Porque el arreglo estaba vacío. En una búsqueda, si hubiésemos hecho una búsqueda, hubiésemos tratado de la misma manera. Hubiésemos dicho, bueno, lo inicializo en -1 por las dudas de que no encuentre el valor. ¿Sí? En una búsqueda, o ya sea para retornar un máximo o un mínimo, generalmente no hacen hincapié sobre esto de que no haya datos, pero ¿y si no los hubiera? Si realmente no cargó datos el usuario y los válidos quedaron inicializados en 0, como acá, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tenemos que pensar que puede no llegar a haber datos en nuestro arreglo, entonces tenemos que estar preparados para eso. Porque realmente no le podemos decir a la otra función que se cargue de que la posición máxima no sea basura. Pero si le decimos a la otra función que la posición máxima -1 es no existente, ¿sí? Ya sea quien la llame, ya le estamos diciendo cómo debe tratar este asunto. ¿Sí? Pero nosotros acá lo estamos resolviendo.
¿Bien? Eso forma parte de las características de un módulo, que se encargue de sus propios comportamientos. De los externos se tienen que encargar los demás. ¿Sí? Si válidos es -8, es porque acá hay alguien que puso algo mal. Y eso se encarga el otro. No nos encargamos nosotros. Ahora, si nosotros estamos devolviendo una posición inválida, tenemos que encargarnos de que sea coherente. ¿Sí? Entonces, si -1 nos está diciendo que es una posición inválida. ¿Bien? Bueno. Acá empezamos con matrices. Bien. Matrices. No era algo difícil, o sea, era algo bastante sencillo. Y acá nos piden una matriz de 12 filas y 31 columnas. Es decir, una matriz son 2 arreglos, uno nada más que está de manera vertical y el otro de manera horizontal. Una matriz de matemática igualmente a eso, ¿sí? Vamos a ver si me parece que no llegamos con el tiempo. Uy, queda un minuto, sí. Tendríamos que hacer una función para cargar la matriz, una función que retorne el día de precisión para matriz definida. Bueno, para cargar la matriz, ¿qué tenemos que pensar? Y si yo cargo un arreglo, linealmente yo siempre voy a utilizar un solo bucle que itere linealmente sobre el arreglo, es decir, en una línea horizontal. Ahora, si yo tengo una matriz, necesito que un ciclo for anidado, exacto, que itere sobre de manera horizontal como también de manera vertical, ¿sí? Entonces voy a necesitar un for que a medida que avance de manera vertical, avance de manera horizontal, porque vamos fila a columna. ¿Bien? Y así era como se cargaba una matriz. Estamos 53 igual, podemos ir y volver. Mati, yo voy a salir y voy a volver a entrar, porque se corta. Ahí salgo y vuelvo a entrar, chicos. Ingreso matriz y voy a recibir una matriz aleatoria. Ahora, ¿qué valor le tengo que poner? Y le tengo que poner un valor al menos a la columna, ¿sí? Puedo elegir de ponerle valor a ambos, pero al menos un valor a la columna le tengo que poner. En este caso, le voy a asignar un colmax, porque va a ser siempre estar acotado a la misma cantidad de columnas. Voy a definir un colmax igual a 10, y acá voy a definir un fill max igual a ver, ¿qué me decía el 12 y 31. Me agarré pero feo. 31 y 12. Ahí está. Bien. Y acá no recibo más nada, porque lo que puedo hacer es cargar completamente las columnas, pero no necesariamente cargar completamente las filas. ¿Se recuerdan que podíamos hacer unas válidos para un lado o para el otro? No podíamos hacer válidos de los dos lados, porque es imposible recorrer una matriz con válidos de filas y con válidos de columnas, porque estaríamos acotándola de manera muy rara, ¿sí? No existe, o sea, se puede hacer, por ejemplo, tenemos una matriz así, 6, 2, 2, puedo acortar las filas y las columnas. Puedo decir que los válidos es 2 de fila, o 1, por ejemplo, si vamos a hablar de 0, 1, entonces se acota a solamente esta fila, y podemos acortar a las columnas. Le digo, bueno, 2 columnas, entonces se acotan a estas 2. Entonces lo que me va a leer es esto y esto. Y si acoto a 2 filas y a 2 columnas, me va a leer esto y esto, y después me va a leer esto y esto. Lo estoy acotando, es como que estoy encerrando la matriz si yo acoto filas y columnas. ¿Lo puedo hacer? Claramente sí, puedo poner varias filas y columnas. Pero la acoto de manera, la estoy encerrando sobre el resto de los valores. Es una forma extraña de considerar los válidos de una matriz, y no le pedimos que lo hagan así. Generalmente los válidos se centran sobre las filas únicamente, entonces cargan completamente una columna, cargan completamente otra, ¿sí? La cantidad de columnas, y dejan una fila libre, ¿sí? Una fila con basura sin cargar. Ahora supongamos que el ingreso de nuestra matriz no decía que tenga válidos, ¿sí?
Cuando tiene las filas correspondientes a los meses y a las columnas a los días. Entonces tenemos que cargarla de manera completa, ¿sí? Las filas corresponden a los meses y las columnas a los días. Entonces la matriz se va a cargar de manera completa. Y como se va a cargar de manera completa, no tengo parámetros de fila y columna, ya que son constantes y los declaré acá arriba. Fila, columna. Vamos a declarar nuestra matriz. Esto lo vamos a dejar a un lado, así no nos confundimos. Esto también vuela. Chao. Y vamos a declarar nuestra matriz. Matriz de 12 meses por 30 días, ¿no? Algo así. O yo me confundo. Me estoy mezclando los... Sí. 31. 31 días. Me puse acá arriba también. ¿Bien? ¿Nos dice que está inicializada? No. No nos dice que está inicializada. ¿Nos conviene inicializarla? Y quizás no cargue yo completamente la matriz. Y ahí es cuando viene el tema de los válidos de filas y columnas. Entonces yo podría inicializar esta matriz. ¿Y cómo hago para inicializar esta matriz en 0? ¿Lo puedo hacer así? ¿Es válido que yo pueda poner eso así? ¿Alguna vez lo intentaron? Alguien que se anime. Estamos todos en silencio. ¿Me escuchas? Sí. ¿Inicializar la matriz? ¿Ah? ¿Alguien lo intentó? ¿Algún corajudo que diga, sí, yo lo intenté y funcionó? O yo lo intenté y fallé miserablemente. Bueno, ¿qué probamos? Es muy sencillo de ver si funciona esto o no. Y menor a... vamos a hacer la muestra de la matriz porque esto es muy, muy belleza. Voy, muestra, matriz. Recibo una matriz. Colmax. Y vamos a mostrar. I igual 0. Y menor a max. Más. Por IJ. Recuerden que es una convención que usemos IJ, pero en matemática es así que ya nos queda asimilado que la matriz se recorre con IJ. F de max IJ. Y después hagamos un lindo f de barra n para que nos imprima abajo de la página. Bien, acá nos va a tirar un error garrafal y seguramente algún error de escritura que he tenido, pero lo vamos a ejecutar. Vamos a intentar hacerlo. Muestra la matriz y le damos más. Vamos a ver si esto funciona. Si no cometí ningún error ortográfico. ¡Oh! ¡Funcionó! ¿Lo ven? ¿Se ve, no? Pero anda. Bueno, le saqué la duda. Podemos inicializar una matriz. Y eso se trata de la materia, chicos. Un ciclo. No, ¿para qué? No. Bueno, funciona. Inicializamos nuestra matriz. Nos pedía el inciso sinónimo, me parece que no lo pedía, pero bueno. Supongamos que llegásemos a utilizar válidos, ¿sí? Válidos sobre las filas. Claramente necesitamos una inicialización, ¿sí? Porque si nosotros queremos mostrar todo el mes, como está ocurriendo acá, que el PP nos dice que las precipitaciones correspondientes a un año entero, que se divide en 12 meses por 31 días,
nosotros vamos a mostrar los 12 meses, no vamos a mostrar 9 meses, porque quisimos cargar 9. Entonces, lo más lógico es que lo demás esté en cero, es decir, quizás son las precipitaciones hasta agosto y todavía faltan las del resto. Entonces las del resto van a estar en cero, ¿sí? Por lo menos van a estar en cero. Bien, hacemos la función para cargar la matriz. Y acá está. Ingresa la matriz. Con más. Decíamos, si yo quiero situar unos válidos, lo voy a hacer siempre sobre las filas. ¿Puedo acotar las columnas? Sí, pero generalmente visualmente, ¿sí?, es mejor acotar las filas, ¿sí?, para nuestro programa. Sí, se lo subo después, no hay problema. Sí, se lo subo al repositorio de Git. Bien, vamos a cargar nuestra matriz. Ya continuar. Ah, claro. Sí, supongamos que quiero cargarlo como por varios. Eso quiero hacer. Supongamos que yo digo, estoy en el mes de agosto y quiero cargar el mes de agosto completamente. Finalizó el mes de agosto, o sea que tengo los datos de enero, febrero, marzo, hasta agosto 31 inclusive. ¿Sí? No tengo los datos de septiembre, ni de octubre, ni de noviembre, ni de diciembre. Por lo tanto, esos datos no los voy a cargar. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar unos válidos sobre las filas. El contador va a estar por fuera. ¿Por qué? Porque no voy a cargar completamente las filas. Entonces, igual, hago mientras y sea menor a callmax, y qué más, y mi continuar sea igual a S. ¿Bien? Ahora, ¿qué hago? Voy a cambiar completamente las columnas, porque eso sí lo quiero cargar completamente. J menor a... Ah, callmax no, acá me ¿qué más? Y acá sí es callmax. J menor a callmax, J más más. ¿Bien? Y acá le voy a decir, ingrese la precipitación correspondiente a el mes y día J. Oh. Yo hablo, pongo lo que digo. Y J. ¿Bien? Y ahí nos va a decir que ingresa esa precipitación. Hacemos los flush. Los flush no digo que los manden en cualquier lado, pero el flush es cuando queda algo en el buffer de consola, porque todo queda en buffers, ¿sí? El buffer de consola es la salida por pantalla que nosotros estamos haciendo, el buffer de salida de pantalla. Es algo así como lo que ocurre cuando nosotros pedimos que quitemos de manera segura un pendrive. ¿Por qué decimos eso? Porque a veces Windows dice, che, lo voy a hacer después eso de pasar tus datos. Y por ahí quedan algunos datos realmente sin pasar al pendrive. Por eso nos pide que quitemos de manera segura. Bueno, algo es, esto ocurre exactamente lo mismo con esto. Quedan algunos datos en el buffer de salida de pantalla y los tenemos que limpiar. ¿Para qué? Para que el scanf después de ese buffer no me saque los datos que quedaron por ahí dando vueltas. Yo quiero que el scanf realmente me lea lo que está ingresando el usuario y no de un buffer que quedó de salida, ¿sí? Bueno, scanf vamos a hacer de sí, claro, claro, la otra tecla, exacto, exactamente como está diciendo Matías. Así que por eso usamos fflush, porque bueno, siempre quedó como medio la nebulosa el uso de fflush. Y dicen, yo lo uso para limpiar pantallas. No, está limpiando pantallas. Sí, porque uno, viste, que le queda la nebulosa lo que realmente hace el fflush. Y el fflush hace eso. Y en los archivos también se usa fflush. Ustedes, es muy avanzado ya que vos suben un fflush para un archivo, pero piensen que ustedes cuando hacen fwrite o fread, escriben en un buffer y leen de un buffer. Un buffer es como si fuera un arreglo gigante de caracteres. ¿Sí? Eso es un buffer. Entonces ustedes leen y escriben sobre él y de ahí
el sistema operativo decide cuándo describirlo sobre el disco. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tiene prioridades, es decir, primero tiene prioridad hacer esto, prioridad hacer lo otro, y después le dará prioridad a lo que nosotros le estamos pidiendo. Por eso necesitamos un buffer, ¿bien? Entonces, el F-Flush trata más o menos de eso. Es algo agradable de escuchar. A veces nunca me canso de leer de estas cosas, así que... Bueno, leemos el dato de la matriz. Y como yo sí dije que completamente iba a cargar las columnas, esto se va a cargar, las columnas siempre se van a recorrer completamente, por eso utilicé un for. Ahora, acá hacemos un I más más, y ¿qué decimos? Y lo que voy a decir es, si quieren seguir ingresando valores, desea seguir ingresando valores, SN, no, SN, y otra vez viene el señor Flush y hacemos un scanf del carácter. Y acá quedó nuestra carga de matriz con los válidos sobre las filas. ¿Nos pedía el inciso válido sobre las filas? No necesariamente, pero supongamos que estamos en el mes de agosto y queremos cargar todo el mes de agosto, desde enero hasta agosto. Bueno, acá estamos, ¿sí? Le ingresamos una validez a las filas. ¿Podemos hacerlo al revés? ¿Que las filas estén completas pero las columnas no? Claramente sí. Ahora, no sé bien por qué lo haríamos. Habría que ver bien por qué estamos estructurando de esa manera nuestro programa, pero lo podemos hacer, ¿sí? Podemos acotar ambos, es decir, poner válidos sobre filas y sobre columnas, sí, como les mostré. Es decir, estamos encerrando la matriz en una más pequeña, porque acotamos las filas como también acotamos las columnas, así que lo podemos hacer sobre las dos. Eso es algo que no se da mucho en la primera parte en programación 1, pero es algo que ustedes lo pueden hacer tranquilamente y les puede servir para el TP. Y acá que retornamos, bueno, retornamos los válidos que son las filas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hagamos muestra de matriz, acá ya no me va a servir mucho esto, sino que voy a tener que necesitar unos válidos que quedan de filas. Y acá, en vez de hacer fillmax, hago válidos. Y esto es la constante colmax. Entonces, vamos a llamar a ingreso, vamos a enviar nuestra matriz y nos va a retornar válidos columnas. Y válidos filas, perdón. Válidos filas. Válidos filas. Y ahí ya nos quedó. ¿Bien? Y esa es una manera de trabajar con las matrices. Después ya nos viene una función que retorna el día de máxima precipitación. Bueno, esta vez, como habíamos hecho con arreglos de retornar el máximo, ¿y qué hacíamos? Recorríamos linealmente, porque estamos recorriendo solo de manera horizontal. En este caso, como había dicho uno de sus compañeros, tenemos que hacer un doble for y buscar el máximo dentro de las columnas, ¿sí? Cuando estamos dentro del for de las columnas, ahí vamos a hacer la evaluación, porque estamos dentro de una fila y dentro de una columna. Entonces, con el doble for, usamos esta misma lógica, pero con un for anidado, ¿sí? Hace una función que cargue en un arreglo 12 posiciones, el resultado de aplicar la función anterior a cada mes del año. Claro, lo que está pidiendo en este es generar un arreglo de 12 posiciones, ¿y qué hacemos? Hacemos la suma de cada fila, ¿sí? La suma completa de cada fila, y una vez que realizamos esa suma, es decir, cuando es que pasa hacia la otra fila, estamos acá. Una vez que sale de acá y pasa hacia la otra fila, acá le almacenamos a nuestro arreglo, ¿sí? Nuestro arreglo de 12 posiciones, ese mes, ¿sí? La suma de ese mes. Y después seguimos avanzando. No quiero hacerles toda la guía porque les voy a arruinar toda la gracia de hacerlo ustedes. Porque aparte lo pueden hacer de mil maneras. No es que la mía es la que va, o la del profe de allá es la que va, o la de... Por eso las resoluciones ya no las subimos más. Antes subíamos todas las resoluciones y pedí por favor que no lo hagamos, porque se pierde toda la magia. Y aparte a veces ocurrían que hacían resoluciones que ni yo me entendía. Yo digo, ¿qué está pasando? Entonces, para que los chicos no se pierdan con esas resoluciones, que realmente lo piensen en el código, no hay resoluciones, ¿sí? Nada más de lo que yo estoy haciendo ahora. Bueno,
Este del Capicúa se los dejo para ustedes porque estos son divertidos. Se tienen que romper la cabeza en cómo hacerlo. Bueno, y acá estamos hablando de punteros, pero este es un puntero sencillo, ¿sí? Tienen que hacer el intercambio del contenido de dos variables. Así que eso es un puntero, digamos, sencillo de lo que habían visto de programación 1. Tenían que intercambiar dos variables que venían por referencia, es decir, las direcciones de memoria, y tienen que buscar la manera de intercambiar sus valores, porque si tienen que intercambiar el contenido no pueden retornar dos valores, ¿sí? O salvo que retornen uno a través del parámetro y el otro a través de un retorno, que es horrible hacer eso, tendrán que retornar todos a través de los parámetros y listo, nos dejamos hinchar. Entonces, ¿qué hacemos? Les enviamos las direcciones de memoria para poder retornar esos dos parámetros, ¿sí? Si no, no podríamos hacerlo. Después tenemos hacer una función que nos reciba y retorna un tercer arreglo, dos arreglos ordenados de menor a mayor, hacer una función que los reciba como parámetros y retorna un tercer arreglo que contenga los datos de los arreglos anteriores ordenados, ¿sí? La línea que siga la línea de menor a mayor entre ambos arreglos, intercalándolos. Bien, por ahí, si el jueves nos queda tiempo antes de empezar de nuevo, lo hacemos. ¿Y se acuerdan de arreglos paralelos? ¿Qué eran los arreglos paralelos? ¿Alguien me quiere decir? ¿Quieren que profe arreglos con correlación? Bien. Arreglos que estaban relacionados por el índice. Íntimamente por el índice, o sea, si no hay otro tipo de relación, no era que se podía relacionar de otra manera, era el índice de la celda que los relacionaba. Ya sabíamos que los dos guardaban una relación, pero nosotros bajo la lógica del código no estamos sabiendo qué datos estamos poniendo y por qué está relacionado. Directamente sabemos que la relación es bajo el índice, ¿sí? Esos eran arreglos paralelos. Yo podía tener un arreglo de nombres y un arreglo de edades, ¿sí? El arreglo de nombres, cada índice de ese arreglo de nombres, que es una matriz en realidad, que es un arreglo de nombres, una matriz. Vamos a sacar esto. Era una matriz char, ¿sí? ¿Qué decíamos? Las filas representaban la cantidad de nombres y las columnas la cantidad de letras de cada nombre. ¿Bien? Por ejemplo, tengo 15 nombres de 10 letras, ¿sí? Y yo puedo tener acá un arreglo de edades. Y como son 15 nombres, necesariamente tienen que ser 15 edades. No pueden ser 20 edades y 15 nombres. Ahí ya no hay relación entre estos arreglos, ¿sí? No hay una relación entre ellos, no puede haberla. No pueden ser 20 edades y 15 nombres. Sí o sí tienen que tener el mismo valor, ¿sí? La misma cantidad de datos. Entonces, ¿podemos relacionar estos arreglos? Sí, porque tienen la misma cantidad de datos. ¿Cómo los relacionamos? A través del índice, ¿sí? A través del índice I, cuando los recorramos. Entonces, acá, bueno, no lo leí y ya era con apellido y otro con edades. Uno con apellido y otro con edades, se debe hacer un programa para encontrar el apellido de la persona de mayor edad, se debe monitorizar. Bien. Ustedes crean estos dos arreglos, los cargan, ¿y cómo los van a cargar? Los van a cargar de manera conjunta, no es que van a cargar por un lado los apellidos o los nombres y por un lado las edades. Los tienen que cargar al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular esos válidos que van a ser en conjunto con ambos. No van a ser los válidos por un lado y los válidos por el otro. Ese válido me va a servir para los dos. Va a haber un solo válido. ¿Bien? Un solo válido. No va a haber dos. Entonces, vamos a hacer una pequeña carga. Esto olvidemos, ¿no? Vamos a hacer una carga para ellos. Entonces recibimos nuestra matriz y vamos a recibir el arreglo de raíz. Tengo que crear una constante. Find max paralelo, vamos a poner, así no nos mezclamos. ¿Sí? ¿Por qué no le pongo un max columna? Porque voy a cargar nombres y las funciones de string, ¿se recuerdan las funciones de string? Yo si pongo 45 letras, y bueno, me lo acotará hacia donde llegue.
después se romperá todo. Pero yo no puedo pedirle a la función gets o a la función scanf de porcentaje S, ¿sí? Cuando ponen porcentaje de string, que me diga, no, pero pará, decir un tope de 10, no. Va a pasar que se va a pasar, y bueno, lo siento, se romperá, ¿sí? Entonces, vamos a cargar. Si quiero que sea válidos, vamos a hacerlo algo así. Yo siempre hago 2K con el ritmo de carga, pero bueno. Voy a continuar, es igual a S, a que tenemos que procurar que I sea menor a los, ¿no me está tomando? Max parameters. Yo misma me pierdo entre variables y mis constantes. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para ingresar los valores en dos matrices, en dos estructuras paralelas? Es decir, tengo una estructura de datos matriz de nombres y otra estructura de datos que es un tipo vector o arreglo de edades, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar, pedirle cargar el nombre, ingrese nombre, incluye, ¿y qué vamos a leer? El primer dato de la matriz, que es mat de i. ¿Por qué? Estoy leyendo el primer nombre, ¿sí? El primer nombre. O sea que acá, por ejemplo, va a decir Pepe, y que un /0, que es el que nos indica que terminó el nombre ahí, ¿sí? Después cargaremos a Juan, Juan, /0, Carlos, /0, y esto es una matriz que tiene 4 caracteres cargados y este es el carácter de terminación, ¿sí? O el carácter nulo le dicen. Bueno, y ahora que cargamos el nombre, ahora nos metemos para cargar la edad. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo que le vamos a pedir es ingrese edad. Stdin, scanf, edad, y acá me olvidé y nada. ¿Bien? Y avanzamos. ¿Y quién tiene los válidos? Y, acá lo puse como voy, y es la cantidad de datos cargados en ambas estructuras. Esto es un arreglo de nombres y esto es un arreglo de enteros. ¿Por qué digo arreglo de nombres? Esto es una matriz. Porque yo lo estoy tratando como un arreglo. Fíjense que yo no estoy recorriendo las columnas. Directamente hay una función que se llama gets, que es propia de string.h, la librería de string.h, ¿sí? Es una librería adicional, no es que en realidad en el lenguaje C existe esto. Es una librería que se la crearon para que nosotros podamos tratar a este tipo de dato char como en conjuntos de string. Porque en realidad el tipo de dato string no existe en C. Lo van a ver después cuando estén en programación 3 en Java, sí existe el tipo de dato string y muchas cosas otras más que son más divertidas, pero en este caso lo vemos muy de bajo nivel, es desestructurado de bajo nivel, entonces crearon esa librería para que nosotros no nos sea tan engorroso contratar conjuntos de caracteres. Directamente usamos esas funciones. ¿Bien? Y acá cargamos dos arreglos paralelos y le retornamos los válidos. ¿Sí? Entonces sería carga paralelos, la matriz, el arreglo de edades, y retornamos sobre válidos. Y después trabajamos con ellos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Y qué nos pedía? Hay algún par de cosas divertidas. A ver. Se debe hacer para encontrar el apellido de la persona de mayor edad. Bueno, eso lo van a tener que hacer ustedes. Se buscan el apellido de la persona de mayor edad. Es buscar el máximo. Buscan el máximo y por cada máximo que ustedes van renovando, guardan el apellido, ¿sí? Y lo retornan. Se debe modularizar. Bueno, ahí es cuando yo entro en conflicto con el tema de la modularización, porque lo puede hacer en la misma función.
quizás lo que les pida es buscar la persona de mayor edad y retomar la posición. Claro, lo que deberían hacer en esta función, para que poder modularizar, es buscar la posición de la persona de mayor edad, ¿sí? En el arreglo de edades, buscan la posición de la persona de mayor edad, y después lo que van a hacer es imprimir el apellido desde el otro arreglo. Es decir, en MAT, buscan el MAT de POS y ya está. Directamente van hacia MAT de POS y imprimen. Claro, como tienen el mismo índice, directamente lo imprimen. Buscan sobre edad, detonan el mayor, la posición del mayor, y luego utilizan esa posición para imprimir sobre el arreglo de apellidos. ¿Sí? Así de sencillo. Y después, ¿qué dice? Hacer una función que reciba como parámetro de entrada un arreglo de enteros y 3 parámetros de salida. 3 números enteros que representen valor máximo, mínimo y promedio. Quiero usar parámetros asignados. Claro, porque piensen que ustedes no pueden tener 3 return. ¿Sí? Entonces el return siempre es uno solo, siempre la función va a retornar un valor. Pero ahora, lo bueno es que tenemos siempre muchos parámetros de entrada, y si vamos a tener parámetros de salida, tienen que ser a través de este lado, ¿sí? A través de los parámetros formales. Este return, si yo voy a retornar datos por este lado, siempre van a tener que ser, ¿qué? Direcciones de memoria, porque no hay manera de que se fonifiquen de otra manera, ¿sí? Int P, char H, lo que sea, ¿sí? Tienen que ser siempre direcciones de memoria para que tengan un retorno. Estos dos parámetros son parámetros por referencia, porque son punteros en realidad, ¿sí? Después lo vamos a ver bien detallado. Pero este, como este, son direcciones de memoria. Llegan direcciones de memoria y por eso se modifican sus datos. Y acá lo que les está pidiendo es que, como tengan 3 parámetros de salida, van a tener que utilizar 3 direcciones de memoria. En este caso van a ser de 3 de tipo int. Int A, o int max, int min y int prom. ¿Bien? Entonces deberán realizar los cálculos respectivos en dicha función y devolverlos sobre esos parámetros. Generalmente a este tipo de funciones se le dicen procedimientos. Si alguna vez lo habrán escuchado, pero a este tipo de funciones en las que se modifican datos a través de los parámetros, ¿sí? Cuando hay parámetros que deben modificarse, se le denominan procedimientos. Y siempre los retornos son a través de los parámetros, jamás van a tener un ingreso o un valor que se retorne por acá y a la vez otro valor que se retorne por acá. Siempre se retornan a través de este parámetro. Ustedes no lo ven tan rígido, pero existe, ¿sí? Realmente es una regla y existe. Ustedes no necesitan aplicarla en este caso, en esta cursada, ¿sí? Y bueno, y acá finaliza la guía. Me gustaría que la resuelvan, si pueden, para el jueves. Es una guía bastante sencilla para lo que ya ustedes estuvieron viendo. Y cuando veamos la de punteros, creo que está acá. Bueno, acá tienen estructuras de datos estáticas y dinámicas. Esta era la parte que yo quería que no hagan. Si la hacen, bueno, no hay problema. Pero, ¿por qué no quería que la hagan? Porque me van a poner el typedef structure ahí tirado en el main, donde está justamente el main, y estaría bueno que ya lo empecemos a aprender cómo manejar directamente bien ordenado, ¿sí? Que no esté todo desparramado el código como vino, ¿sí? Porque se pintó que esté desparramado de esa manera. Acá acá no hay punteros, acá hay punteros. Por eso esta idea es mejor que la hagan después del jueves, ¿sí? Total tenemos tiempo aún para empezar con los temas nuevos y quiero darles bien punteros. Después el ordenamiento por selección, inserción, esos son ordenamientos que ustedes tienen que leer, ¿sí? Los tienen que leer, los tienen que recordar, tienen que saber cómo se manejan. No hay mucha ciencia sobre ello, yo no me quiero parar mucho sobre explicarles ordenación. A mí no me gusta principalmente estar trabajando mucho con las ordenaciones, solamente con entender el comportamiento y después utilizarlo como ejemplo en determinadas cosas, es genial. Pero para trabajar todo el tiempo con ordenamientos no tiene sentido. Por eso yo si me ven que no les hago mucho hincapié durante la cursada, es por esa misma razón, porque quiero que aprendan bien otras cosas que después quedan en el aire, sobre todo cuando rinden final, que hay muchas cosas que quedan en el aire. Y bueno, y esto lo vamos a repasar la semana que viene. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Les resultó claro?
¿Alguien tiene alguna duda o sugerencia, algo que no le haya quedado bien en la clase? Genial, chicos. Bueno, me alegro que hayan entendido. Bien. Recuerden que si alguien quiere hablar, puede activar esto. En algún momento ya van a empezar a hablar. Mientras tanto tengo el ruido de fondo de Matías. No, vos sabés que me sirve, porque es como una clase, ¿viste? Tener ruido de fondo. Pero bueno, ya van a hablar todos. Ahora, viste, el principio de cursada, yo también era re tímida, me sentaba al fondo. en las primeras cursadas uno se va al fondo y dice, no quiero saber nada de hablar ni nada. Y después, bueno, después todo fluye. Bueno, espero que esto ya lo puedan resolver tranquilamente. Yo les di un pequeño repaso y les dejé las funciones más divertidas para que las hagan ustedes, como las de Capicúa o las de invertir. Se rompen un poquito la cabeza nada más. No traten de buscar la resolución de programación 1, traten de recordar a ver cómo podían resolverlo, pero no busquen las resoluciones porque le sacan toda la magia a esto. ¿Sí? Por lo menos a esos dos ejercicios, después el resto ya es muy mecánico, pero esos dos son los más divertidos. Bueno, entonces les voy a cortar por hoy y 10 minutitos antes, así no les hago tan engorrosa la clase. Y nos vemos el jueves, recuerden, a la 1, ¿sí?